Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional. ¿Cómo están? Les pedimos disculpas por nuestro retraso. Estábamos enfrentando problemas técnicos, apretando control, suprimir como loco y todo eso, así que estamos partiendo un poco tarde. Como siempre, les pido por favor que me avisen si es que me están viendo. ¿Ya? Muchas gracias, señorita Consuelo. Hoy seguiremos viendo lo que partimos ayer. No sé si todos pudieron ver, lamentablemente se hizo una clase recuperativa que hicimos ayer a las 7, que era nuestra clase de química orgánica, nuestra primera clase de química orgánica. Hoy día vamos a retomar algunos conceptos, vamos a profundizar en cosas que dejamos planteadas la clase pasada, así que espero que retomen desde aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver química orgánica, vamos a seguir con estas definiciones, ¿ya? Que son fundamentales, yo creo, para la química orgánica. Vamos a ver en detalle, espero, el concepto de hibridación, los enlaces sigma, los enlaces pi, los hidrocarburos aromáticos, que ahí quedamos ayer, y resonancia e isómeros, ¿ya? Y algunas cositas van a quedar pendientes, pero vamos a ver esto en varias clases para que nadie se vuelva loco. Zulain me dice que tiene clases preguntas de la clase de ayer, ahora es el momento, ¿sí? Pero le aviso que vamos a retomar algunos temas, así que pues, si quiere aguantarse un poquito y nosotros lo vamos a ir viendo en detalle. Hablamos la clase pasada que el carbono, ahí sí, ya, ahora sí, que habíamos hablado en el fondo de la clase pasada que el carbono era el átomo principal, que se servía para armar esqueletos, principalmente basados en la tetravalencia. ¿Se acuerdan que en el fondo podía juntarse con 4 átomos más? Y esa cuestión era muy útil porque permitía armar moléculas grandes. Entonces, también hablamos de un poquito de nomenclatura, que para personas como yo encuentro, a pesar de que me gusta la química, encuentro que es bien fome la nomenclatura, pero está en nuestro temario PSU. Tienen que saber identificar el nombre y la estructura a partir del nombre, cosa que aparece de repente de forma explícita en algunas preguntas. Para eso, lo primero que definimos fue unos prefijos que tenían que ver con la cantidad de carbonos de la cadena principal o de la cadena de la que estemos hablando. Por ejemplo, si teníamos una cadena de un carbono, ocupábamos el prefijo met. O sea que esta cuestión iba a partir con met y lo siguiente se iba a completar de acuerdo a la naturaleza de la molécula, pero el prefijo o la forma en la cual empieza la palabra o el nombre de la molécula tiene que partir de acuerdo a la cantidad de carbonos, ¿ya? Y después también vimos 3 tipos de moléculas que en el fondo eran muy similares pero tenían una diferencia fundamental, que era la presencia de enlaces múltiples, ¿ya? En el caso de los alcanos teníamos solamente enlaces simples, ¿cierto? O sea, no hay enlaces múltiples, todos los enlaces eran simples. Cada carbono estaba unido a 4 átomos distintos por solo enlaces simples. Por otro lado, en los alquenos, que era un segundo tipo de molécula, ya encontrábamos un carbono que estaba unido a otro átomo mediante un enlace doble, ¿cierto? Con que hubiese un enlace doble ya teníamos un alqueno. O sea, ya no es un alcano porque hay un enlace doble, con eso ya se nos cae en el fondo lo que define al alcano. Y si es que hay un enlace triple, que también podría ocurrir, en el fondo que de los 4 enlaces que arma el carbono, 3 estén dirigidos hacia un solo átomo, entonces ya teníamos un alquino. ¿Ya? Alqueno, alcano, alquino. Ahí dice la señorita L. Y Zulain me decía que cómo saber cuando un nombre está mal o bien sin ver la estructura. Sin ver la estructura es bastante difícil. De hecho, probablemente si a usted le plantean el... No, pues tiene que tener la estructura para tener el nombre. Si no, no tiene nada para saber el nombre. Del nombre uno vincula la estructura y de la estructura también hay una vinculación con el nombre. Y la gracia de esto, que es en el fondo la nomenclatura UPAC, es que por cada estructura hay un nombre. Y por cada nombre hay una estructura. Entonces no permite o no debería permitir ambigüedades. ¿Ya? Pero siempre, Zulain, debe haber una vinculación entre nombre y estructura. ¿Ya? Si le falta la estructura, es difícil que logre deducir el nombre. ¿Ya? Ahora, el carbono, como nosotros ya veíamos, podía formar distintos, enlaces múltiples, enlaces que podían ser simple, doble o triple. El tema, o lo que yo pretendo hoy día por lo menos anticipar, es que esos enlaces no son exactamente iguales, ¿ya? Los enlaces sigma, o espero que ustedes ya los empiecen a asociar con enlaces simples,
¿ya? O el primer enlace que se forma entre dos átomos siempre es un enlace sigma. Mientras que si nosotros ya tenemos un enlace sigma que está formado y además queremos que ese enlace sea doble, el segundo, el que genera en el fondo que esto sea doble, es un enlace pi. Y si queremos agregar otro más y que esto sea triple, el tercero va a ser un enlace pi. Pero el primero es un enlace sigma, ¿ya? O sea que esta es nuestra primera aproximación a que es un enlace sigma o un enlace pi, porque esto tiene un fundamento geométrico que todavía estoy pensando si es que la próxima clase vamos a entrar en él. Pero en el fondo ya me gustaría que cuando ustedes vean un carbono o cualquier molécula unida a otro, o cualquier átomo unido a otro por enlace simple, inmediatamente eso es un enlace sigma. Y si es que hay un enlace doble, significa que hay un enlace sigma también, que es el primero, y el segundo es un enlace pi. ¿Ya? Y si hay un enlace triple, el primero es sigma, y el segundo y el tercero son pi. ¿Ya? Por eso está este monito. Esta es una molécula de etileno o eteno. Espero que ustedes ya con la palabra eteno puedan dibujar esta molécula. Y vemos que los dos carbonos están unidos ahí en esta cuestión roja por enlaces sigmas, tanto los hidrógenos como entre los carbonos. Pero el segundo enlace es un enlace pi, ¿ya? Hay dos flechas, pero eso corresponde a un solo enlace pi, ¿ya? ¿Qué es la IUPAC? Preguntaba Fernando y ya le respondieron aquí sus compañeros. Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Como yo les decía la clase pasada, ayer, son personas que se encargan de que no hayan ambigüedades con respecto a la nomenclatura orgánica, ¿ya? Y de hecho están casi siempre haciendo cambios porque aparecen moléculas nuevas y esto hay que ir adaptándolo. Don Mauro me dice que no entendió muy bien lo de sigma. Es porque todavía no llegó a la explicación completa. Lo que quiero en el fondo es como meter en su mente un poquito que hagan esa asociación. Enlace simple, sigma, ¿ya? El primer enlace que se forma entre dos átomos es sigma. Ahora, si es que se va a formar un segundo enlace para formar un enlace doble, ese segundo enlace es un enlace pi. Y así sucesivamente sigo con los pi, ¿ya? Todavía nos queda algo pendiente con esa explicación. Por eso a lo mejor todavía le falta por completar en su mente. Recuerden que, como ya había dicho, hay un fundamento geométrico para esto que es más o menos complicado. Pero tranquilo, vamos de a poco. Habíamos hablado ya en un comienzo del tema de la tetravalencia, que en el fondo era lo que nos permite generar moléculas orgánicas y lo que permitía en el fondo determinar como muy útil al carbono. Ya por algo se ocupó carbono y no otro átomo. Y la tetravalencia tenía un fundamento o un tema que era súper interesante, y es que en realidad el carbono, si lo miramos con todo lo que nosotros hemos hablado anteriormente, no es tetravalente. O sea, cualquiera de ustedes me podría haber dicho: oiga, profe, pero usted se puso a pasar Bohr, se puso a pasar el tema el orden para ir llenando la configuración electrónica, y esta cuestión no es tetravalente. Me podrían decir eso perfectamente y tendrían razón, porque hay un detalle que es el concepto de hibridación. Don Iván me dice que ignoré su pregunta, déjeme buscarla. Las reglas más importantes a la hora de nombrar un hidrocarburo alifático, lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Ayer lo vimos en nuestra clase. Primero definir el prefijo que correspondía con la cantidad de carbonos. Después ver si es que era un alcano, alqueno o alquino, y después lo que venía era buscar cadenas radicales. O sea, buscar una cadena principal, que era la que le da el nombre a la molécula, y posteriormente empezar a buscar las cadenas radicales. Por ahí vamos, todavía no hemos llegado a lo que viene más adelante, ¿ya? Entonces, sigamos, déjenme continuar. Tenemos que ver el tema de la tetravalencia. Como yo les decía, acá tenemos un pequeño conflicto con todo lo que hemos hablado en clases pasadas. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el carbono tiene 6 protones porque su número atómico es 6, ¿cierto? Espero que hasta acá no haya conflicto. Nosotros sabemos también, o aprendimos en nuestras clases pasadas, cómo hacer la configuración electrónica. No sé si se acuerdan que hacíamos un monito que era 1, S2, 2S2, 2P6, y así seguíamos para abajo, 3S2, 3P6, y seguíamos completando una figura que era más o menos así, ¿se acuerdan? Espero que me vayan siguiendo, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros teníamos que ir poniendo en ciertos niveles secuencialmente los electrones de un átomo. En este caso, nosotros sabemos que si hablamos de un carbono que está neutro, tenemos que ordenar 6 electrones, ¿ya? Espero que me vayan siguiendo con esto, ¿ya? Que no entremos en conflicto porque esto es materia que ya hemos visto.
Entonces, ¿qué hacemos? Veamos lo siguiente, veamos en estado, ya en el fondo nosotros sabemos cómo vamos a ir completando. Respetando esta forma vamos a ir completando los electrones hasta llenar los 6 electrones que nos interesan. Voy a borrar esto. Hagámoslo en estado fundamental, que fue lo que hicimos en la clase pasada. Inicialmente yo meto el primer electrón en el primer orbital, que sería el que hubiese estado aquí en el 1s2, y el segundo entra también en el nivel 1 en un orbital tipo S. Entonces los primeros 2 electrones se me fueron al 1s2. ¿Ya? ¿Estamos ahí correcto? O sea, los primeros 2 no hay cómo seguir llenando ese nivel porque el 1s2 se nos completó el primer nivel porque recuerden que era chiquitito. El primer nivel corresponde solamente a este orbital 1s2. Nos quedan 4 electrones todavía, entonces nos pasamos al segundo nivel. Ahí entra el primer electrón en el segundo nivel. El tema es que nosotros teníamos aquí esta forma, voy a dibujarla de nuevo. Teníamos 1s2, 2s2 y 2p6. No voy a continuar con esto, ustedes saben más o menos cómo es la forma, es esta tablita donde tenemos el orden de los electrones en una configuración electrónica. Hasta ahí yo ya sé que me van a caber los 6 electrones que ando buscando, así que voy a dejarlo hasta ahí nomás. El 1s2 ya está completo. Ahora entramos al siguiente nivel, que es el nivel 2, pero no sé si ustedes recuerdan que parte de la forma de armar la configuración electrónica me decía que yo tengo que ir avanzando secuencialmente entre los subniveles también. O sea, yo lleno el 1s2 y después me paso al 2s2 y tengo que llenar ese subnivel. Entonces, si yo estoy en estado fundamental y respeto esta regla, el segundo electrón debería ir a parar ahí mismo, donde está el 2s2, porque yo respeto que tengo que llenar este subnivel. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Porque tengo un subnivel S y un subnivel P en el nivel 2. Y ahora recién me tengo que pasar al nivel 2, al subnivel, perdón, P, 2P, y ahí aplico la regla de la micro, que me decía que primero se sientan separados la gente, 2P1, 2P2, y ahí se me acabaron en el fondo los 6 electrones. En el fondo, así está esta cuestión. ¿Cuál es el tema? Que en estado fundamental este carbono tiene 2 orbitales que no están completos, lo que quiere decir que tengo posibilidad de formar 2 enlaces. Y ahí me podrían haber dicho ustedes, esta cuestión no es tetravalente, esta cuestión va a formar 2 enlaces. Y hubiesen tenido razón. Esto es lo que pasa en estado fundamental. El tema es que nosotros vamos a recurrir a un concepto que se llama hibridación. En estado hibridado, que es como funciona este carbono en la naturaleza, para poder formar y satisfacer enlaces y poder satisfacer su octeto, se va a hibridar. ¿Qué significa esto? Que, bueno, si seguimos la misma regla, los primeros 2 electrones van a ir a parar de la misma forma al nivel 1s2, ¿ya? De hecho, el nivel 1s que está en verde no nos importa en nada porque no es la capa de valencia. Ni siquiera va a participar de los enlaces, está completo. Y lo que va a ocurrir ahora es que en vez de tener estos subniveles S y el subnivel P, esta cuestión se va a hibridar. Es decir, que los orbitales del segundo nivel ya no van a ser ni S ni P. Me van a decir, esta cuestión no nos conviene hacer diferencia entre S y P porque si no, no podemos armar muchos electrones. Es preferible que gastemos energía en hacerlos todos iguales y así nos podamos llenar el octeto. Entonces, al decir ya, en el segundo nivel no vamos a tener más ni S ni P, vamos a tener todos los orbitales iguales y vamos a tener una forma hibridada y vamos a meter los electrones de la siguiente forma. Uno ahí, uno aquí y el otro acá. Entonces así quedan distribuidos los electrones en el nivel de valencia, porque en el fondo esto permite que cuando esto se enlace a otros átomos alcance mayor estabilidad. Este es el concepto de hibridación. El tema es que, como les decía también con el tema de la forma de enlace, acá hay un tema geométrico. ¿Ya? Me preguntan por ahí, ¿la hibridación solo ocurre con los electrones de la capa de valencia? Efectivamente. De hecho, la capa anterior, por ejemplo aquí en el nivel 1, no nos conviene nada andar moviendo. No ganamos nada con andar deformando. Si en el fondo hay que invertir energía también para deformar estos electrones, pero, o sea, los orbitales, perdón. Pero se consigue un ahorro de energía a la hora de formar los enlaces. ¿Ya? Estoy confundiendo a alguien que quedó muy botado con esta explicación. Me gustaría que me lo dijera, porque podemos ir retomando. Ahora, vamos a obviar, voy a devolverme un poquito, vamos a partir de acá, ¿cierto?
Voy a olvidarme, de hecho, como me preguntaba ahí una persona, me decía si que se hibridaba el primer nivel de valencia. No. Así que yo lo que voy a hacer ahora, voy a olvidarme de los primeros dos electrones. Me voy a preocupar solamente de la capa de valencia. ¿Ya? En un estado fundamental, con el carbono, ¿cierto? Aquí está. El carbono yo sé que tiene 6 electrones, pero los dos primeros están en el nivel 1, así que no me interesan. Los voy a dejar de lado. Voy a organizar lo que ocurre con los 4 restantes, que son los que están en el nivel de valencia, ¿cierto? Los que tienen el 2 en su nivel. Entonces, yo sé que en estado fundamental me quedan repartidos así, ¿cierto? Los del 2S y así después los del 2P, ¿cierto? ¿Me siguen? Esto en el fondo era lo primero que les había mostrado. El ejemplo anterior donde esta cuestión no estaba hibridada, donde teníamos los 4 electrones de la capa de valencia, pero los primeros 2 tenían que ir a parar al primer subnivel, que es el nivel 2S, subnivel 2S, ¿cierto? El tema es que esta cuestión se puede hibridar, ¿cierto? Y, de hecho, yo puedo agarrar esos 4 electrones que están en el primer caso y decir, yo no me interesa tener orbitales distintos, quiero todos los orbitales iguales, quiero que esos 4 electrones estén en orbitales que sean iguales. Y por eso se agarran, y me gustaría que aquí en el fondo ustedes vieran que hay un último nivel P que quedó vacío, ¿cierto? Agarramos esos 3 orbitales P y agarramos el orbital S que está ahí dando vueltas, o esos subniveles S y P, son 3P y un S, y vamos a generar un tipo de hibridación que se va a llamar SP3. Y así vamos a tener 4 orbitales que son exactamente iguales. ¿Ya? Y con eso en el fondo tenemos la posibilidad de formar un carbono o una configuración electrónica que me permite formar 4 enlaces iguales. ¿Es este el único tipo de hibridación, la SP3? No. Hay otros tipos de hibridación en los cuales, por ejemplo, yo me digo, ¿saben qué? No voy a agarrar los 4 orbitales, voy a hibridar solamente 3. Voy a agarrar el orbital S y 2 de los P y voy a generar una hibridación SP2. Y ahí voy a tener 3 orbitales que son iguales, que serían estos de acá, y me va a quedar un orbital que va a ser distinto, y ese orbital nos va a servir para formar un enlace de tipo pi, ¿ya? Que va a ser un enlace que nos va a permitir formar en el fondo una unión doble, ¿ya? Aquí yo estoy seguro que estoy generando conflicto en la cabeza de más de algunos, porque aquí hay un poquito de confusión, de hecho cuesta explicarlo. O también podría, de hecho, agarrar 2 enlaces, ¿no? O sea, 2 orbitales. Un orbital S y un orbital P y generar una hibridación que es simplemente SP. Agarré 2 orbitales que quedaron iguales, que son estos de acá, SP, SP, y esos 2 me van a servir para armar enlaces sigma, y el resto me va a, o esos 2 distintos que quedaron, van a servir para enlaces pi. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tenga una hibridación SP, voy a tener un carbono que va a estar unido a 4 moléculas distintas, o 4 átomos distintos, perdón. Cuando tenga hibridación SP2 voy a tener carbonos unidos por enlace doble, y cuando tenga carbonos con SP voy a tener los enlaces triples. Significa esto que en el fondo esta es la explicación para la hibridación. ¿Qué hay cosas pendientes? Sí, aguántense un poquito con los que quedan aquí muy perdidos, pero en el fondo esta explicación es por qué hay distintas formas de hibridación. Los que van con círculo van sin electrón, van con electrón. En el fondo el círculo lo que está señalando es que aquí no hay hibridación, que este quedó como rezagado, quedó distinto a los que fueron hibridados, ¿ya? ¿Qué explica esta imagen o lo que intenté dibujar en el fondo? Tengo el estado fundamental y tengo la posibilidad de hibridar todos los subniveles o todos los orbitales del último nivel, o puedo hibridar algunos. Puedo aquí hibridar hibridar 3 o hibridar solamente 2. ¿Ya? ¿Queda pendiente algo así? ¿Algo relacionado con esto? Claro que sí.
¿Ya? Así que aguántenme un poquito los que me pillan con esta explicación, sigamos, pero los que no tengan paciencia, que se nos viene más explicación. Aquí tenemos de hecho la forma geométrica de los orbitales sp3. Ahí está en el fondo lo que yo les decía. En el sp3 se hibridaron los 4 orbitales del nivel. Entonces tenemos 4 orbitales que forman un tetraedro que nos van a permitir formar 4 enlaces. En la hibridación sp2 se nos hibridaron solamente 3 orbitales, por lo cual tenemos 3 enlaces posibles en la forma de esta triagonal y nos va a quedar un enlace pendiente que va a formar un enlace doble. Y en la hibridación sp nos queda de esta forma, nos quedan 2 enlaces pendientes y ahí vamos a formar un enlace triple. ¿Ya? Voy a ver un poquito las preguntas. Varios que han perdido ahí, ténganme paciencia. ¿Por qué en el caso, me pregunta aquí Raizel, por qué se ponen solo 3 en vez de los 4 en el SP2? De hecho, SP2 significa que los que participaron de la hibridación fueron un S y 2 P. Entonces que solamente 3 de los orbitales participaron de la hibridación. El que nos faltó va a quedar fuera y ese va a formar un enlace pi que por culpa de él vamos a tener el enlace doble. ¿Ya? Vamos a trabajar un poquito más con esto la próxima clase probablemente, chiquillos. Así que me gusta el chat para ir notando en el fondo cuando las explicaciones quedan ahí más o menos dando vuelta. ¿Ya? Paciencia. Aquí de hecho está esta explicación, en lo que le explicaba al principio. Se formó una molécula que se llama eteno, ¿cierto? Et significaba 2 carbonos, ¿cierto? 2. Y como es eteno, yo sé que hay un enlace doble. Este carbono sufrió una hibridación que es sp2, ¿cierto? Y esa hibridación sp2 me permitió formar, fijémonos por ejemplo en el carbono de la derecha. Al ser una hibridación sp2, significa que yo tengo 3 orbitales hibridados que me permitieron formar 3 enlaces sigma. Uno con el otro carbono y el otro con 2 hidrógenos. Pero me falta un orbital que no estuvo hibridado y ese es el que va a formar un enlace pi, que es el que me arma el doble enlace. ¿Ya? Vamos a trabajar sobre eso en las próximas clases. Lo mismo pasa con el carbono de al lado. ¿Ya? Entonces esta sería la molécula de eteno. Por ahora, me interesa que si yo les digo eteno, ustedes ya puedan armar una molécula en sus cabezas por el tema de la nomenclatura. Me interesa también que empecemos a intuir al menos que un enlace sigma es el que participa del primer enlace. Por ejemplo, el carbono e hidrógeno está unido por un enlace sigma. Los 2 carbonos están unidos por un enlace sigma, que es el primero, pero el otro es un enlace pi. Por eso hay un enlace doble. ¿Ya? Aquí en rojo están los enlaces sigmas. Y para que este carbono estuviera unido solamente a 3 átomos, significa que tuvo una hibridación que es sp2. Ya tengo un S y 2 orbitales p que fueron los que se hibridaron. Por eso esta cuestión está unida a 3 cosas. Y el otro orbital que nos faltó completar se va a completar con un enlace doble o un enlace pi. ¿Ya? Entonces, ¿los orbitales que no participan de la hibridación generan el enlace pi? Sí, sí, por ahí va. Me gustaría nos conviene que asocie eso. Si que no participa de la hibridación, va a quedar libre y va a poder formar un enlace pi. ¿Ya? ¿Mucho? ¿Muy complicado? Aquí quedamos la clase pasada. Hidrocarburos aromáticos. ¿Se acuerdan que yo les encargué? Bueno, antes de eso, Marcela me dice si los sp3 serían puros sigma. Efectivamente. Un átomo, por ejemplo, en el metano, el carbono está con una hibridación sp3. Entonces hay un S y hay 3 P. Son 4 orbitales que se hibridaron y que van a terminar formando 4 enlaces sigmas. ¿Ya? Son todos iguales y cada uno es simple. ¿Ya? Aquí quedamos la clase pasada. Tenemos hidrocarburos aromáticos o arenos, que en el fondo son un compuesto cíclico, que yo les había pedido por favor que no confundan esta cuestión con el ciclo hexano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso hay una conjugación de los enlaces pi. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir cuáles son los enlaces pi? ¿Cuántos enlaces pi tiene esta molécula? Las dos moléculas son iguales. ¿Ya? Que alguien me diga cuántos enlaces pi hay en esta molécula. Lo espero.
3, me dice Jenny. Efectivamente. Tenemos un montón de enlaces sigmas que están formando los enlaces simples, pero además de eso, entre medio de estos dos carbonos que están aquí, por ejemplo, ahí, esos, tengo un enlace simple, un enlace sigma, pero además tengo un enlace pi que me está formando el enlace doble. Así que todos los que en el fondo ya me están diciendo que aquí hay 3 enlaces pi están en lo correcto. Ya algo estamos consiguiendo con la explicación que nos quedó media coja. ¿Ya? El tema es que cuando tenemos una molécula como esta, que es el benceno, si se dan cuenta, la molécula de la izquierda es la misma que la de la derecha, la única diferencia es dónde ponemos los enlaces pi, ¿cierto? O dónde están los enlaces dobles que se originan por los enlaces pi. Y el tema es que podrían estar en cualquiera de los dos. Y de hecho, cuando ocurre esto, es probabilísticamente igual que esté ahí o allá. O sea, la distribución genera la misma molécula y lo que ocurre en el fondo es que esos enlaces pi no terminan estando ni allá ni acá. Terminan estando en los dos lugares a la vez. ¿Confusión despierta eso? Claro que sí. Todos los que hemos empezado a entender el concepto de resonancia partimos con la confusión de que uno sabe que las cuestiones no pueden estar en dos lugares a la vez. Pero en el fondo hay una deslocalización, ¿ya? Empiezan a estar libres esos enlaces pi o esos electrones que forman los enlaces pi en esta molécula. Y de hecho el concepto de resonancia viene de, si no me equivoco, sé que no me estoy pegando el chamullo, de cuando resuena una campana. ¿Han visto cuando una campana uno le pega y la campana uno ve como que está ahí, ¿cierto? Como que está en un lugar y en el otro a la vez, ¿cierto? Bueno, eso es el concepto de resonancia y de hecho con esta molécula en particular, como esos enlaces, esos electrones del enlace pi pueden estar dando vueltas por toda la molécula, se dibuja así, ¿ya? Y lo van a ver muchas veces por ahí dando vueltas en su PCO. Les había traído un monito, miren, ahí están los electrones pi. Al final no están en ningún lado. Pueden estar aquí, pueden estar allá, aquí, allá, aquí, allá. ¿Dónde está el final? Ahí bien, ahí. En el fondo terminan dando vuelta en toda la molécula porque la configuración esta que era con, en el fondo, enlaces pi intercalados permite o favorece que esto se distribuya por toda la molécula al final. Y esto es lo que pasa con el benceno. Cuando hablemos de hidrocarburos aromáticos no hablamos solamente de los 6 carbonos, hablamos del fenómeno de resonancia. Por eso es muy importante no confundir esta molécula que es el benceno con un ciclohexano. Un ciclohexano tiene los mismos 6 carbonos, también es un ciclo, pero no tiene enlaces pi, así que no pasa esto. ¿Ya? Así que los quiero ahí súper atentos cuando sea la PCU. A esta molécula, que es el benceno, se le puede unir un montón de cosas en las esquinas, en los vértices que en el fondo representan los carbonos. Y eso nos da una variedad tremenda de moléculas. Es súper importante. Hay químicos orgánicos que se dedican solamente a sintetizar sobre el benceno, ¿ya? Y no es trivial el lugar donde yo voy a poner en el fondo los sustituyentes o voy a ir agregando grupos en esos vértices. Si yo pongo un solo grupo, por ejemplo, si yo inserto un grupo metilo, ustedes ya saben lo que es una cadena metil, ¿cierto? En la posición 2, y pongo solo ese metil, y agarro otra molécula y pongo el metil en la posición 5, ¿están de acuerdo que ahí da lo mismo? Porque estamos mirando arbitrariamente esto, o sea, los números son arbitrarios, yo lo podría mirar desde otro ángulo y en el fondo sería la misma molécula. El problema ocurre cuando yo pongo más de un grupo ahí sustituyendo. Por ejemplo, aquí tengo el caso de moléculas a las que se le agregó un átomo de bromo asociado a cada carbono del vértice. En el primer caso, se pone en la posición 1 un bromo y en la posición 2 se pone otro bromo. Entonces tenemos esa posición que es 1,2 dibromobenceno, que también se puede llamar ortodibromobenceno. Por eso está la O ahí entre paréntesis antes del dibromo. Si es que yo lo pongo en la posición 1,3, tengo el 1,3-dibromobenceno o meta-dibromobenceno. Y si lo tengo en la posición 1,4, tengo 1,4-dibromobenceno o para-dibromobenceno. En el fondo, orto, meta, para los que les guste la mnemotecnia, acuérdense siempre, orto, meta, para. Así se da en el fondo la distancia entre dos grupos que están en diferentes carbonos sobre un benceno. Ahora, ¿por qué no sale el 1,5? ¿Alguien me puede responder ahí? ¿Por qué seguimos? Ya dimos el 1,2, dimos el 1,3, el 1,4, pero ¿por qué si aquí yo pongo en el 1 y le pongo el otro bromo en el 5, ¿por qué no me apareció acá?
Raizel me pregunta, no entendió lo del... Ahí está la respuesta. Porque al contar del otro lado sería exactamente lo mismo. Recuerden que si yo lo veo así o lo veo acá es completamente arbitrario. Esta molécula anda dando vueltas en un espacio tridimensional. Entonces, tener un 1,5 dibromobenceno, si yo lo miro al revés, es lo mismo que tener un 1,3. O sea, sería lo mismo que un metadibromobenceno. ¿Ya? Así que ahí la mayoría lo pilló ahí en el chat. ¿Sigue siendo común esta clase? Sí. ¿Ya? Orto, meta y para es la posición, efectivamente, es la posición que tienen en este caso dos grupos que están unidos a un benceno. Si yo tuviera un solo bromo, por ejemplo, si yo tengo un solo bromo, me da exactamente lo mismo el carbono en el que va a estar, porque yo lo puedo mirar de distinto ángulo y va a ser la misma molécula, ¿cierto? Si yo meto un solo bromo, por ejemplo un bromo acá, voy a tener el 1-bromobenceno, pero si lo pongo en otra posición, por ejemplo aquí, va a seguir siendo el 1-bromobenceno, porque en el fondo yo podría mirarlos desde otro ángulo. El tema es que cuando tengo ya dos grupos, la posición no da lo mismo, ¿ya? Si yo tengo en el 1 y el 2 es un orto-dibromobenceno, si lo tengo en el 1 y en el 3 es el metadibromobenceno, y en el 1 y 4 es el paradibromobenceno, ¿ya? Les recomiendo a todos los que quedaron pendientes que le den una vuelta a esto. Es solamente un tema de ubicación en el mismo anillo. Y esto sigue siendo común, ¿sí? Esto sigue siendo materia del módulo común. Aquí, por ejemplo, tengo otra molécula que nosotros sabemos, si bien ya no tiene solamente bromo, tiene un grupo nitro y tiene un bromo, nosotros ya sabemos la posición. Es un 1,3, ¿cierto? O sería un metabromo nitrobenceno, ¿cierto? Meta en el fondo, la M que está ahí nos está diciendo solamente que uno está en la posición 1 y el otro está en la posición 3. O sea que esas ubicaciones, me pregunto, Iván, ¿van a ser siempre específicas? Efectivamente, es un tema de nomenclatura también. Van a ser moléculas distintas, el metabromo-nitrobenceno, por ejemplo, con el orto-bromo-nitrobenceno. Van a ser moléculas completamente distintas, van a tener distinto punto de ebullición, punto de fusión. No es solamente para ponerle nombre, es también para identificar en el fondo que son moléculas distintas. A ver. Orto, meta y para son solo para el benceno, sí. En este contexto nosotros lo vamos a aplicar solo en el caso de benceno o de hidrocarburos aromáticos. ¿Cuál tiene preferencia? Vamos a aplicar orden alfabético si no me equivoco. ¿Ya? Les voy a deber un poquito esa explicación para revisarlo porque no estoy completamente seguro. Roan me pregunta, ¿no se podría llamar solamente nitro-bromo-benceno si es que se llamara, bueno, es por el tema del orden alfabético, ¿ya? Pero si es que no tiene el numerito o si no indica el orto, meta o para, usted en el fondo podría poner esos dos grupos en cualquier posición. Y entonces eso cambiaría la molécula. Podrían ser moléculas distintas con el mismo nombre. Y eso es lo que a la gente de la IUPAC no le gusta. ¿Ya? ¿Por qué el benceno es el que más se usa? Porque esta molécula, además de que es muy estable, genera una variedad impresionante de compuestos. Hay un montón de remedios que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el paracetamol. Si es que yo le pongo un par de grupos ahí, puedo generar explosivos. Hay muchos reactivos, compuestos de mucha funcionalidad de un punto de vista industrial y cotidiano que comparten esta estructura. ¿Ya? ¿Cómo le podrían preguntar esto en la prueba? Aguántese un poquito, que lo vamos a ver, probablemente tenga alguna pregunta. Ahora vamos a introducir un concepto que es muy importante, que son los isómeros. Los isómeros son moléculas que están formadas por los mismos átomos, pero que no son la misma molécula. Por ejemplo, tenemos isómeros estructurales que, a pesar de que tienen el mismo número de átomos de cada clase, están unidos de forma distinta. Ya habíamos visto un poquito el tema de las ramificaciones, que me puede dar distintas moléculas a partir de la misma cantidad de átomos. Por ejemplo, aquí tengo el N-butano, o un butano en cadena extendida, y un isobutano, que también es una molécula de 4 carbonos, pero que tiene una ramificación. Si ustedes se ponen a contar los carbonos y los hidrógenos, la fórmula de estas moléculas son iguales, pero estructuralmente no son iguales y no tienen las mismas características. ¿Ya?
Entonces eso es un isómero estructural. ¿Ya? Aquí tenemos más ejemplos. En el caso del pentano, el N normalmente se lo vamos a poner a aquellas moléculas que tienen una cadena lineal, el isopentano que tiene una ramificación y el neopentano en este caso que es el mismo pentano, es decir, 5 átomos de carbono, solo enlaces simples, pero en este caso están ordenados sus enlaces de manera distinta. Si nosotros ponemos solo la fórmula, en este caso vamos a tener todos con la misma fórmula. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir rápidamente, sin mirar esto, cuántos hidrógenos hay? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Se acuerdan que vimos la fórmula de los alcanos? Sofía me pregunta por qué la N del N-butano normalmente le vamos a poner la N al que es lineal. ¿Ya? 12 me dice ahí el señor, me siento mucho mejor, que es su nick. 12, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el fondo los alcanos tenían la fórmula CnH2n más 2? Entonces, si en este caso es un pentano, C es igual a 5, H debería ser 5 por 2, 10, más 2, 12. ¿Ya? Y esta fórmula debería ser compartida para todos estos ejemplos del pentano, aun cuando estas moléculas son distintas. Son isómeros estructurales porque si bien comparten la misma fórmula, la disposición en el espacio de sus átomos es completamente distinta y de hecho estas son moléculas distintas, con propiedades distintas y no tienen nada que ver una con la otra. ¿Ya? Aquí hay más ejemplos de isómeros estructurales. Es lo mismo ese isopentano que el 2-metil-butano, es exactamente lo mismo. Muy bien ahí, ya veo que don Sebastián anda muy bien con nomenclatura. El tipo de nomenclatura UPAC que habíamos ocupado la clase pasada en el fondo y el que se ocupa habitualmente y formalmente, esto se debería llamar 2-metil-butano. ¿Ya? Y seguiría siendo isómero del N-pentano. ¿Ya? Aquí está también el tema de la distribución estructural o cómo se distribuyen de forma distinta los enlaces en moléculas que pueden estar formadas de los mismos átomos. Existe otro tipo de isomería, que son los isómeros geométricos, que es característica de aquellas moléculas que tienen un enlace doble entre carbonos. Y eso es debido a que este enlace doble entre carbonos no permite el giro. ¿Ya? ¿Cómo pueden saber, me pregunta ahí, la cantidad de isómeros de una molécula? No, a mí, alguna vez yo me pregunté eso, y si no me equivoco, lo que llegué yo es que no hay una fórmula específica. Uno puede suponer que mientras más grande es la molécula, más posibilidades de isómeros tiene. ¿Ya? Pero alguna vez lo busqué y recuerdo que no encontré nada. No hay como una fórmula. Yo también esperaba tener una fórmula quizás con algún exponente que me permitiera calcular cuánto isómero hay, pero no es así, o no lo he encontrado. Ya le debo eso. Me pregunta don Iván, ¿dónde puede encontrar la clase de la semana pasada? Lo va a encontrar en nuestro canal, pero a partir de mañana o pasado mañana. Siempre como 48 horas distantes. ¿Están preocupados por el moño ahí? Sebastián me pregunta por los dibujos en perspectiva. Esperen un poquito, vamos para allá. ¿Ya? Veamos ahora, retomemos un poquito aquí los isómeros geométricos. Si yo tengo si es que no tengo la posibilidad de rotación entre esos enlaces carbono-carbono, entre esos dos carbonos no hay posibilidad de giro, no va a ser trivial dónde están puestos estos sustituyentes o estos grupos. Por ejemplo, tengo que para los dos carbonos, en las dos moléculas, hay un hidrógeno y un grupo metilo, ¿cierto? Allá y acá. Eso es algo común. El tema es que como ese enlace doble carbono-carbono no permite giro, a mí no me va a dar lo mismo si es que pongo aquí este hidrógeno o lo pongo acá. Si doy vuelta el hidrógeno con el metilo que está ahí, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces le respondo a don Víctor Hugo, este caso de isomería geométrica se da siempre que yo tenga un enlace doble. ¿Ya? ¿Por qué no triple? ¿Alguien me podría decir por qué no triple? En la primera de estas dos posibles, los átomos, o la primera representación que nosotros habíamos visto, ahí está, pero me falta la imagen. En la primera representación, los constituyentes de los átomos de carbono
que están siendo parte del doble enlace se encuentran situados en la misma región del espacio con respecto al plano que contiene el doble enlace. Entonces, si yo tengo que esos dos carbonos están unidos cada uno a un átomo de cloro y a un átomo de hidrógeno, que es el caso que está allá, si los cloros están al mismo lado del enlace, tengo la forma cis. ¿Ya? Y por supuesto, en ese caso, los hidrógenos también van a estar en el mismo lado del enlace. Y si están en lados contrarios, es decir, por ejemplo, el cloro y el cloro del otro carbono están al revés, expandidos, tengo la forma trans. ¿Ya? Esta cuestión no es trivial porque si ustedes, bueno, ustedes ya saben ver más o menos la polaridad de una molécula. Este cambio súper chiquitito de repartir en un enlace o en otro el cloro genera que la molécula de allá sea completamente polar y esta sea apolar. ¿Me siguen con eso, no? Ahí está el monito. El cloro es súper electronegativo, tironea para su lado los electrones. Entonces, si yo tengo los dos cloros, como en el caso del cis-diclorometileno, etileno, no alcanzo ni a ver ahí. Si tengo los dos cloros al mismo lado, se genera un momento dipolar o una fuerza resultante que va hacia arriba. Pero, en este caso, que yo tengo los cloros en lados contrarios, están haciendo fuerza hacia lugares distintos, entonces tenemos un pequeño... Se anula la fuerza, dice ahí Don Pierre. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? No es un detalle la disposición de estos átomos con respecto a los enlaces cuando hay un enlace doble. ¿Ya? Así que recuerden, cis es que están los dos del mismo tipo al mismo lado del enlace y trans es que están a lugares contrarios. Y aquí hay un ejemplo que es súper bueno, que es el de una proteína que está involucrada en la fotorrecepción, ¿ya? Que cuando recibe la luz y en el fondo se excitan estos pigmentos, ocurre un fenómeno, una transformación desde el isómero cis al isómero trans y con eso se empieza a transmitir el impulso de la visión hacia el cerebro. Hay otro tipo de isomería, que es el más complicado, que son los famosos isómeros ópticos. Y creo que hasta aquí llega nuestra clase, porque se los voy a dejar planteados. Cuando un átomo de carbono está unido a 4 grupos que son distintos. Por ejemplo, en este caso tenemos un átomo de carbono que está unido a un cloro, a un fósforo, a un bromo y a un hidrógeno, ¿cierto? Son 4 cosas distintas. Sé que si llegara a mirar al espejo ese carbono, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas dos imágenes, aun cuando son muy parecidas, la que está en el espejo y la que está en la realidad, entre comillas, no son iguales. ¿Ya? Que no es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el primer caso. En el primer caso tenemos que el átomo de carbono está unido a un cloro, a un bromo, pero a 2 átomos de hidrógeno. Si nosotros miramos la molécula de allá en un espejo y la superponemos una arriba de otra, nos vamos a dar cuenta que son iguales. Pero esta molécula, donde tenemos carbono unido a 4 grupos distintos, no genera una imagen especular que es igual. ¿Ya? Y de hecho ocurre algo que se llama quiralidad, que en el fondo el ejercicio que yo les dejo ahora, que es el típico ejercicio de quiralidad, donde le pido que ustedes vean sus manos, y si bien sus manos se dan cuenta que son súper parecidas, tienen 5 dedos que son iguales, si yo intento poner una mano arriba de la otra, estas cuestiones no son iguales, porque no son imágenes, son imágenes especulares, ¿cierto? Si yo tuviera un espejo aquí vería lo mismo, pero no son superponibles. Ese es el concepto de quiralidad que yo se los voy a dejar planteado para que veamos la próxima semana ya isomería óptica como corresponde. ¿Ya? Geometría molecular, nos pregunta Pierre, lo vimos después de enlaces, de formación de enlaces. ¿Ya? Y lo último que me había preguntado por ahí alguien, que era la de las proyecciones. Nosotros nos acostumbramos a escribir en 2D la molécula, porque habitualmente uno enseña en 2D, en una pizarra, en un cuaderno, en una pantalla, y mostramos así los enlaces porque nos permite ver la disposición, por ejemplo, en torno a un carbono. Pero nosotros sabemos que estas moléculas no son así. Nosotros ya sabemos, y le aviso a Don Pierre, que existe geometría molecular, existen ciertos ángulos sobre los cuales se disponen los átomos. Entonces, hay distintas maneras de representar esos ángulos.
Una es esa representación de ahí, una proyección en la cual se muestra ahí en azul y rojo los carbonos, y con ese triangulito negro se muestra un enlace que debería sobresalir hacia fuera de la pantalla que están mirando ustedes. Y con esta otra representación, que es como un triángulo con líneas segmentadas, se muestra un enlace que se debería ir hacia dentro de la pantalla. Entonces ahí respetamos aproximadamente la geometría tridimensional de esta molécula, ¿ya? Pero esa es una representación que se ocupa bastante, pero no es la única. Si nosotros miramos ahora, si yo me pongo así y miro el carbono que está en rojo y el carbono que está en azul, la misma molécula la podría representar así como caballete, que me había preguntado ya alguien ahí, que es la misma molécula donde se está mirando, la flecha que está hacia la izquierda ya, ahora iría así. O sea, estoy mirando la misma molécula, pero indicando de forma aproximada aún la disposición de los enlaces en torno a los carbonos. Y nos queda una proyección más, que voy a correrme un poco para mostrarla, que es la proyección de Newman, que es la misma cuestión, pero así, en la misma molécula. La diferencia es que se está viendo hacia adentro de la pantalla el enlace que hay entre carbonos. De hecho, aquí no se ve. No se ve porque en el fondo está un carbono encima del otro. ¿Ya? Yo estoy mirando hacia adentro de la molécula, pero sí puedo ver cómo se unen los grupos que están en torno a los carbonos. ¿Ya? Y la proyección de Newman la vamos a ocupar para ver algo la próxima semana también. Es bueno manejar esto y es bueno, por favor, que identifiquen que son la misma molécula. Esas 4 representaciones son la misma molécula que se está mostrando de distintos ángulos nomás. Y la flecha en este caso nos muestra cómo verlo. ¿Ya? Grupos funcionales. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Hoy no, me lo voy a saltar. ¿Ya? Pensé que íbamos a alcanzar a verlo, pero en parte por el retraso y porque me demoré harto en explicarlo, no lo vamos a ver. Vamos a una pregunta. Preguntas todas de modelo de ENRE oficial. La fórmula estructural del propeno es esa de ahí. Considerando las reglas UPAC de numeración de los átomos de carbonos, los ángulos de enlaces aproximados alrededor de los carbonos 1, 2 y 3 son... Y ahí tengo opciones. ¿Qué día la próxima semana se ve los grupos funcionales? A esta hora, martes a las 6 de la tarde, clase de química. Vamos con esta pregunta. Esta pregunta evalúa 2 contenidos de los que hemos visto. Uno es el de geometría molecular, pero otro es la nomenclatura UPAC. ¿Se acuerdan que lo que vimos ayer, las personas que pudieron verlo, era que la numeración que yo le voy a dar a cada carbono es la que me permite darle el menor número posible al doble enlace? Cuando yo indique, por ejemplo, la forma de este propeno, tengo que poner en el nombre el número que tiene el doble enlace. Entonces yo podría verlo de izquierda a derecha y decir, en el segundo enlace carbono-carbono hay un enlace doble, o verlo de derecha a izquierda y decir, en el primer enlace carbono-carbono hay un enlace doble. Entonces me conviene verlo de derecha a izquierda porque ese enlace doble va a quedar con el número 1. Entonces ya asumimos que esta cuestión se ve de derecha a izquierda. Primera cuestión que nos evalúan los tíos del ENRE. ¿Ya? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Si no hubiésemos sabido eso, lo habríamos puesto de izquierda a derecha probablemente y nos habíamos echado una pregunta. Ahora, nos preguntan por los ángulos. El primer carbono está unido a 3 grupos distintos. Si bien hay un enlace doble, está unido a 3 cosas. Está unido al carbono y a 2 hidrógenos. Cuando nosotros teníamos que alejar lo más posible en el espacio 3 grupos distintos, ocupábamos esta forma que era así, que era una forma que se llama trigonal plana, que se caracteriza por tener 120 grados. ¿Ya? El carbono 2 también está unido a 3 cosas. Entonces también tiene que alejar lo más posible esas 3 cosas y recurre a esta forma que también es 120 grados. Ahora, ¿qué pasa con el tercer carbono? El tercer carbono está unido a 4 átomos distintos. Está unido a un carbono y a 3 hidrógenos.
¿Cómo lo hacíamos para poder alejar lo más posible 4 grupos distintos en torno a un centro, respetando la forma del tetraedro que corresponde a 109 grados en torno a ese eje, que es la forma del tetraedro, y en este caso corresponde al carbono 3. ¿Ya? Entonces la alternativa es 120, 120, 109. Alternativa D. ¿Ya? ¿Tiene que ver esto con geometría molecular? Pregunta Millaray. Tiene todo que ver con geometría molecular. De hecho, esto es para poder haber respondido a esta pregunta, teníamos que haber ocupado geometría molecular. Pero además, tendríamos que haber ocupado la regla UPAC. Porque si no, muchos hubiesen caído en enumerar de izquierda a derecha 1, 2 y 3, y le apuesto que estaba, ¿no? 109, 120, 120, ¿no? Mira, qué bueno que los tíos de Honra no la pusieron, porque algunos se hubiese quedado ahí confundido. ¿Ya? Mauro dice que no entendió. Lo primero era enumerar bien los carbonos. En este caso nosotros vamos a ir de derecha a izquierda para darle la menor numeración al doble enlace. Cosa que el doble enlace nos quede en el primer enlace carbono-carbono. Y el segundo requisito era dar la geometría molecular a cada carbono, y eso ahí yo les encargo, por favor, que vean la clase de geometría molecular. ¿Ya? Nos faltan las proyecciones de Fischer, dice Fernando. Se los voy a traer para la próxima semana, ¿le parece? Pregunta: ¿cuál es la fórmula molecular de un alcano acíclico que contiene 8 átomos de carbono? ¿Cómo lo hacemos si tiene 8 átomos de carbono? Lo primero es que nosotros ya sabemos que el C es igual a 8. Ningún misterio ahí. Ahora, los pongo en esta situación. Se me olvidó la fórmula de los alcanos. Llegué a la prueba, andaba dando vueltas, andaba nervioso y se me olvidó la fórmula. Es H2, H2N, una cosa así. Cada carbono, si es que tiene solamente enlaces simples, va a tener unión a 2 hidrógenos, pero recuerde que los carbonos que están en la orilla van a tener espacio para un hidrógeno más porque no tienen una unión a carbono. Entonces siempre en un alcano acíclico vamos a tener hidrógeno, que va a ser el doble del carbono, 16 más 2. Y esos últimos 2 corresponden a los hidrógenos que se pueden unir a los carbonos de los extremos. Entonces va a ser H18. ¿Están de acuerdo? 16 más 2. A. Ahí está. Alguien había caído en la B, recuerde lo de los extremos. ¿Ya? La siguiente representación, según la UPAC, corresponde a... ¿A qué corresponde? Alguien me había preguntado cómo podían preguntar en la PSU esto. Aquí hay una pregunta súper explícita en la PSU, en un modelo de EMR oficial, donde nos preguntan por UPAC. Ya saben, nomenclatura, nada más. Si tengo alguna guía del orden de importancia de los grupos funcionales o enlaces, vaya, vamos la próxima semana. Hoy día yo esperaba partir con grupos funcionales, vamos a dejarlo para la próxima clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Esto sí o sí es hepteno. ¿Ya? Sí o sí es hep. Vamos bien hasta ahí. Hay un enlace doble, así que es hepteno. Eso me mira T. Hepteno. El tema es que tenemos que designarle un número a el doble enlace, ¿cierto? Ver dónde está ubicado el doble enlace. Si es que yo no lo indico, podría haber hepteno con el doble enlace en cualquier lado. Y el nombre tiene que decir explícitamente qué tipo de molécula es. Antes de continuar, yo no mencioné explícitamente esta forma de representar moléculas. Esta forma indica que en cada vértice hay un carbono, en caso que alguien no me haya seguido, se me olvidó mencionarlo antes de, ¿ya? Pero tenemos 7 carbonos y tenemos 2 posibilidades, contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si cuento de izquierda a derecha, tengo que el 1, 2, 3, en el tercer enlace tengo mi doble enlace, valga la redundancia, o si cuento de derecha a izquierda, tengo que el 1, 2, 3, 4 sería el doble enlace. Entonces yo voy a contar de izquierda a derecha para que ese número sea el más chiquito posible y me quede como un 3 hepteno. ¿Ya? Ahí está la alternativa C. Por favor, noten esta lógica de funcionamiento. El número que me simboliza el doble enlace tiene que quedar lo más bajo posible. ¿Ya? Estas se las dejo planteado.
La siguiente estructura orgánica corresponde al ciclo tetradecano. Ahí está, dibujadita. Recuerden lo mismo, los vértices representan carbonos y los hidrógenos no aparecen mostrados ahí. Hay que llenar en la mente de uno o en el mismo cuaderno, rayar uno para indicar todos los hidrógenos posibles de manera que tengan los 4 enlaces los carbonos. Al respecto, ¿cuál es la fórmula molecular? Ya, muchachos y muchachas, les dejo planteado este ejercicio. Anduvimos mal de tiempo hoy, les pido disculpas por el retraso. Vamos a seguir en unos 5 minutos más con biología. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir con esto mismo, así que no se desesperen los que quedaron muy mal con los conceptos de hibridación. ¿Ya? De ahí vamos a partir. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.